Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos ama. Te damos gracias por llamarnos en el fin del siglo, darnos la salvación. Y también te damos gracias por lavarnos todo nuestro pecado. Gracias por hacernos tus hijos para que podamos entrar en el reino tuyo. Gracias por darnos la esperanza gloriosa. Por todo esto te alabamos, te agradecemos. Nosotros que hemos recibido la salvación con tu sagrada sangre, estamos reunidos hoy para aprender de tu palabra. Te damos gracias por ponernos en medio de la comunión santa. Por favor, que esté con nosotros el Espíritu Santo, ayudando a cada uno. Te rogamos que nos dé más poder para que podamos vivir en esta vida cristiana, para que podamos ser fieles. Los hermanos que no han podido participar hoy, los enfermos, a ellos por favor que les dé la salud, y los que están sufriendo bajo la tentación, a cada uno de ellos dales la bendición para que ninguno se pierda. Todas nuestras iglesias, interiormente y exteriormente, a toda nuestra iglesia, también dales tu bendición abundante y el poder del Espíritu Santo para que puedan cumplir la obra tuya. Ayúdanos para que podamos cumplir toda tu vida, toda tu voluntad. Danos el alimento y ayúdanos el camino que debemos caminar. Danos la sabiduría que tenemos que distinguir y también te rogamos que nos dé el coraje y el corazón para cumplir tu voluntad. Ayúdanos para que seamos aptos para recibir tu alabanza cuando venga Jesucristo de segunda vez. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Leamos Salmos capítulo 91. Salmos 91, desde el versículo 1 hasta el último, leamos juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y la áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Va a cantar el coro.
Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Versículo 9 a 10. Capítulo 6, 9 a 10. Leamos juntos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este año se está pasando, está volando el tiempo. Se está acercando el tiempo de ver al Señor que nos salvó. Y también no nos queda mucho tiempo para servir a Dios, para predicar en esta tierra. Como que es el fin del año, vamos a pensar de nuestra vida, el fin de nuestra vida. Cómo hemos vivido este año para Dios, cómo era nuestra vida. Y también dando las gracias a Dios por darnos la oportunidad para servir a Dios y determinar ante el Señor para que cumplamos la obra del Señor el resto de nuestra vida. Estas cosas tenemos que pensar en este fin del año. Podemos dar gracias a Dios al comienzo del año. Los domingos estamos aprendiendo la posición y la vida de los cristianos salvos. No es nada útil si escuchamos la palabra y se nos olvida de esa palabra. Tenemos que siempre pensar cómo debemos vivir ante el Señor después de recibir la salvación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Salmos 32, versículo 8. Después de recibir la salvación, Señor nos enseña el camino en que debemos andar y nos fija con sus ojos. Pues hemos recibido la salvación creyendo en la bendición del Señor Cristo, que murió en la cruz, y nuestra vida cristiana después de recibir la salvación, también creemos en la palabra de Dios, comportándonos según la palabra de Dios. Si lo hacemos, pues el galardón en el cielo está preparado para nosotros. Con la fe debemos andar. Nuestro cuerpo también, nuestro cuerpo tenemos que seguir ante el Señor. No os preocupéis de qué va a comer, de qué va a beber.
y San Mateos, capítulo 10, versículo 3, dice que aún nuestro cabello fue contado ante Dios. Es decir, que siempre Dios nos fija y nos cuida. Por eso antes hemos aprendido la palabra mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta palabra hemos aprendido durante unas semanas. Siempre tenemos que pensar si estamos cumpliendo esa palabra. Puede ser que seamos hijos de Dios y no obedezcamos la palabra de Dios. Entonces nos vendrá el castigo. La desobedieción ante el Señor es el pecado. En Santiago capítulo 4, versículo 16 dice, ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pues así que sabemos que el resto de nuestra vida vivimos para hacer lo bueno para el Señor. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado, dice la Biblia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que los cristianos sí se jactan de su salvación y de su fe, pero su vida cristiana no es apta ante el Señor, entonces le es pecado. Siempre tiene que pensar de su vida cristiana. Así que estamos aprendiendo de San Mateo capítulo 6. Vosotros pues oraréis así. Ya como que hemos recibido la salvación, Dios, el creador del mundo, es nuestro Padre. Los que no han recibido la salvación no pueden llamar a Dios el Padre, pero nosotros sí podemos llamarle el Padre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad es tan asombrosa. Los ángeles no pueden ser los hijos de Dios. Para ángeles, Dios no murió. Dios murió por nosotros. Dios dio la vida de su Hijo unigénito a nosotros para darnos la salvación. Tenemos esa potestad. Es muy asombrosa. Pero se nos olvida de esa potestad. Siempre nos olvidamos de que somos hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si viene de los padres, entonces es hijo de los padres. Somos los hijos de Dios. Y ese Dios nos dio la vida eterna. Siempre nos escuchamos la palabra y nos olvida de la palabra de que Dios nos salvó y que somos los hijos de Dios. Estamos viviendo en esta tierra, pero nuestra posición es diferente que los mundanos. Algunos son políticos, algunos son soldados, científicos, médicos. Su rango, digamos, posición social es diferente. Y cada uno tiene que vivir conforme a su posición. El presidente tiene que vivir como presidente, tiene que pensar y actuar como presidente. Y los educadores también, tienen que ser un ejemplar. Cada uno, según su posición, tiene que vivir así. Eso es muy importante. Entonces, los cristianos no son como los mundanos. Tenemos la posición muy especial. La posición de ser los hijos de Dios. Es muy asombroso. Así que les explico repetidas veces. Tenemos la potestad y la gloria de ser los hijos de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Cristo Jesús murió en la cruz para que podamos entrar a la gloria. La Biblia dice la gloria, la vida eterna y la gloria. Digamos, la vida eterna y la gloria, las dos palabras no son aptas para los hombres. La gloria humana no es nada, no sirve para nada. La riqueza corporal es como hierba. Pero Dios nos dio la vida eterna y la gloria. Entonces las personas que recibieron la vida eterna y la gloria pueden vivir lo que quieran. Claro que no, ¿verdad? Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nosotros somos herederos, herederos de Dios. Es muy asombroso. Nos dio la gloria como nuestra heredad. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Y también los cristianos, al vivir en esta tierra, pues Dios nos protege nuestro espíritu y nuestro cuerpo hasta que entremos en el reino de Dios y nos rellena todas las cosas que necesitemos. Esta
esta cosa nunca deberíamos olvidarnos. Si se lo olvida, pues su vida cristiana sería un caos. Porque el propósito es diferente. Digamos, un atleta, un jugador que corren, tienen que correr, es lo que tiene que hacer en el juego, pero si se va para otra dirección, si se olvida de correr, se olvida de que es jugador que tiene que correr, pues nunca debería hacer así. Asimismo, los cristianos se olvidan de su fe, de su vida cristiana y viven como los mundanos. Nosotros vivimos en este mundo, pero no permanecemos en este mundo. Sí, San Juan capítulo 15, versículo 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y San Mateo capítulo 6, versículo 32 dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, nos da todas las cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Cosas mundanas y cosas espirituales. Pero hay un requisito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre lo predico, pero muchos santos se olvidan de esta palabra. Tenemos que pensar, ¿por qué nos olvidamos de esta palabra? ¿Hasta cuándo van a vivir así? Ustedes saben de qué significa hipocresía, los hipócritas. Los hipócritas saben cuál es lo que tienen que hacer, pero saben y lo dicen por su palabra, pero su acto, su comportamiento no tiene nada que ver con su palabra. Nosotros también podemos ser hipócritas en este mundo. Los mundanos viven conforme su instinto, porque no han recibido la salvación, es lo que tienen que hacer ellos. Sin embargo, los salvos, si viven como los mundanos, eso es en verdad la hipocresía. Eso es ser hipócritas. Vienen a la iglesia alabando a Dios, orando, dan el testimonio, pero su vida, pues su vida cristiana no es nada así como su palabra. Entonces, esa persona es hipócrita. También podemos ser hipócritas. Hay algo que tenemos que averiguar. Existe la ordenanza, la orden de Dios y la promesa de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro propósito de nuestra vida es para predicar el reino de Dios, predicar el evangelio, la buena palabra. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pues las obras de Jehová era la muerte de Jesucristo para salvar a los mundanos, para que fuéramos los hijos de Dios, para entrar en el reino de Dios. Eso no lo puede hacer con la riqueza,
con la potestad mundana, solo lo puede hacer Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia se refiere a todas nuestras obras que servimos para Dios. El propósito de los cristianos no lo deciden los cristianos, sino Dios. Dios nos dio la sabiduría y el poder para cumplir su obra. Después de recibir la salvación, nos da la gracia abundante, la vida abundante y el poder abundante. Nos alimenta siempre. Y nos dio la sabiduría para vivir cumpliendo la palabra de Dios y nos decidió el propósito de nuestra vida. No hemos decidido nosotros mismos. No hacemos lo que queramos. No es que vivimos cumpliendo nuestra voluntad. Pues los soldados, cuando estalla la guerra, tienen que sacrificar su vida para vencer en la guerra. Los soldados que tienen que combatir contra su enemigo en la guerra, si un soldado se escapa de la guerra, pues merece la pena de la muerte, porque no está cumpliendo su obra. No deberíamos ser desertor en la guerra. Tenemos que siempre seguir la palabra de Dios que nos dio, cumpliendo el propósito Dios nos propuso, porque Dios nos dio el poder y la sabiduría para cumplirlo. No es que lo hacemos solo con nuestro poder, con nuestra sabiduría. Dios nuestro Padre nos dio el poder y la sabiduría para cumplirlo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios nos dio el querer como el hacer por su buena voluntad, no solo con su palabra. Realmente nos dio ese poder. Los mundanos que se han alejado de Dios hacen todas las cosas según su sabiduría, pero los cristianos salvos pues viven bajo la potestad del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios. Si lo hacemos, pues Dios nos alimenta todas las cosas que necesitamos. Eso era la promesa de Dios. Cuando Adán pecó ante Dios, se cortó la relación entre Dios y Adán. Fue maldecida la tierra, pues se ha decidido el destino de los pecadores. Después del pecado de Adán, los mundanos siguen viviendo así. Se esfuerzan en esta tierra para comer. Los pobres sufren para sobrevivir en esta tierra y los ricos también tienen su propia preocupación para vivir en este mundo. No todos los ricos son felices, nunca pueden ser felices. Los que tienen la potestad, ¿estaría feliz? Claro que no,
ellos también sufren, tienen muchas preocupaciones en su mente. Sí, el rey de la Inglaterra, James I, no quería vivir en la corte, no quería escapar de su posición de ser un rey, por eso se huyó de la corte, fue a un campo, un lugar muy rural, y finalmente fue a un valle que no había nadie. Encontró un molino y vio a un abuelo que estaba cantando de su vida. Cuán feliz es mi vida sin ninguna preocupación. Estaba cantando un abuelo al lado de un molino. Entonces ese James, el rey de la Inglaterra, se le acercó al abuelo porque quería preguntar cómo que puede ser feliz. Como que ese abuelo no sabía que ese hombre que se les acercó era rey. El rey James el primero le preguntó, abuelo, por favor, cántame ese canto otra vez, por favor. Entonces ese abuelo le dijo, pues como que puedo cantar otra vez, eso solo me venía naturalmente porque estoy siempre feliz. A ese abuelo le dio la tarjeta de negocios, la tarjeta de su nombre, y dijo, por favor que venga a mi casa mañana. Pero ese abuelo era analfabeta. Ese abuelo fue a su casa, dijo a su mujer, mira, un muchacho me acercó hoy y me dio la tarjeta de negocio y me dijo que viniera a su casa. Entonces su mujer, que podía leer, que no era analfabeta, leyó de que era rey James I, el rey de la Inglaterra. Así que sorprendió la mujer del abuelo y le contó que eso era el rey de la Inglaterra. Así que ese abuelo se dio cuenta de que estaba con el rey y mañana pues visitó la corte, al palacio. Entonces James estaba con sus súbditos recibiendo, esperando al abuelo. Y ante todos sus súbditos le pidió al abuelo, abuelo, por favor, cántame el canto que usted cantó ayer. Entonces el abuelo dijo, ¿cómo que yo puedo cantar ante el rey? Como que habían no solamente el rey, sino todos los súbditos del rey. Y el rey seguidamente pidió al abuelo para que le cante esa canción. Al pensar del amor en la cruz, yo no tengo celos a los mundanos. Todos aplaudieron en el palacio.
El rey dijo, yo quiero tener esa fe que tiene ese abuelo. Yo no tengo esa paz y el gozo que tiene ese abuelo. Yo quiero vivir en Jesús que cree ese abuelo. Así dijo el rey. Ustedes saben que la versión inglesa, una de las versiones inglesa es King James. La versión King James realmente fue traducida por el rey James. Nosotros tenemos la paz y el gozo que ninguno de nosotros mundanos tienen. Eso es la gracia. Si guardamos el tesoro en nuestro corazón, Dios me llevará al reino. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. San Lucas capítulo 17, versículo 21. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos mundanos. Estamos viviendo en esta tierra, esperando la gloria que está en el reino de Dios, en el cielo. Por eso nuestro cuerpo carnal también tiene que vivir, tiene que usar para Dios. Los mundanos pues se esfuerzan confiando en su sabiduría, en su poder. Pero está bajo el sufrimiento. Pero los cristianos no importan si son pobres, si son ricos. No nos importa nuestra posición en este mundo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Los cristianos tienen que vivir así. Filipenses 4, versículo 12. Los cristianos no deberían perseguir a la potestad de este mundo, a la riqueza que existe en este mundo. Todas esas cosas no sirven para nada, porque dentro de poco se van a desaparecer. Pues nosotros esperamos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Los padres que aman a su hijo compran un coche para su niño. Claro que no. Un niño fue a un supermercado y quería comprar una galleta con un cheque con un cheque de $100. Quería comprar galleta con ese cheque. Así que dueño del supermercado sorprendió porque un niño se le dio ese billete que normalmente un niño no puede poseer. Así que ese dueño del supermercado llamó por teléfono a los padres
de ese niño, diciendo, un niño, pues su hijo vino a nuestro supermercado y quería comprar galletas con un cheque de $100. Entonces, los padres de ese hijo dijo al dueño del supermercado que sí, ese cheque le dio a su hijo como un dinero de bolsillo. Parece que ese niño viene de una familia muy rica, pero normalmente un niño no puede poseer ese dinero, digamos, de $100. Eso no es normal. Un niño, pues, normalmente no posee un dinero que vale mucho. Asimismo, Dios quiere enseñarnos nuestra posesión en este mundo. Si estamos sufriendo en este mundo, siempre nos quejamos. ¿Por qué yo tengo que sufrir en este mundo? ¿Por qué Dios me da esa aflicción? Siempre nos queja ante Dios. El himno, la alabanza dice que nos vino la paz, pero realmente nuestra vida en este mundo está abundante de la angustia. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nos permitió toda la dificultad, toda la angustia en este mundo para que no confiásemos en nosotros mismos, sino solo en Dios. Pues apóstol Pablo fue cautivado en la cárcel, fue azoteado, fue metido en la cárcel. En la noche no lloró ese apóstol Pablo, no se quejó ante Dios. Lo que hizo apóstol Pablo en la cárcel era alabar a Dios. Sí, ese apóstol Pablo alababa a Dios en la cárcel porque antes afligía a los salvos. Antes de recibir la salvación, afligía a los salvos. Igual a Esteban, que fue muerto, afligía a los cristianos. Pero después de recibir la salvación, sabía de la bendición y la gracia de Dios. Por eso nada le era la aflicción. Podía alabar en la cárcel. El carcelero se aprendió porque todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Viendo ese carcelero, sacó la espada y se iba a matar, porque eso realmente es su culpa. No podía guardar bien a sus presos.
Pero el apóstol Pablo dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En esa noche toda la familia de ese carcelero recibieron la salvación. Si confiamos en Dios mediante la aflicción, Dios nos permite la bendición. Sí, en la noche en la cárcel, Dios dijo a apóstol Pablo, no temas, sino predicad en Roma. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, dijo, no temas. Es decir, tenemos que pensar y saber de que Dios está con nosotros en la aflicción, en la dificultad, en los momentos más difíciles. Dios está con nosotros también. Muchos querían matar a Jesucristo. Pero el propósito de Dios para Jesucristo era la muerte en la cruz. Y el propósito para el apóstol Pablo era ser degollado. Así que antes de cumplir la voluntad, cumplir el pensamiento de Dios, no podía morir de una forma diferente. Igual Jesucristo. ¿Por qué no creen ustedes que Dios está con nosotros después de recibir la salvación? Si nos viene la dificultad, nos queja. Igual los israelitas en el desierto se quejaban en el desierto. Quería volver a Egipto. Se olvidaron de la bendición que Dios les salvó. Con la columna de fuego y con la columna de nube les protegió. Con maná también les alimentó, pero el pueblo de Israel se quejó. Quería matar a Moisés también. Ya tenemos que aprender cómo es vivir conforme la fe. Tenemos que vivir guardando nuestra fe. Vamos a buscar Salmos, capítulo 18, versículo 20. Salmos 18, versículo 20. Leamos juntos. Jehová me ha premiado conforme a justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. David dijo, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Conforme a la limpieza se refiere a ser justo. Ya hemos recibido la salvación con la bendición de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya después de recibir la salvación, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, porque el galardón está preparado en el cielo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios seguramente va a cumplir su promesa. También busquemos Filipenses capítulo 4.
Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todas las cosas que mostró apóstol Pablo lo aprendemos nosotros a esta hora también. Toda la vida de Jesucristo en este mundo es como un ejemplo para nosotros, es ejemplar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo apóstol Pablo. Nosotros aprendemos, recibimos, oímos. Cómo vivieron nuestros antepasados espirituales. Lo escuchamos y lo hacemos, y el Dios de paz estará con vosotros. Digamos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si lo hacen, entonces el Dios de paz estará con vosotros. Entonces Dios va a añadir todas estas cosas a vosotros. Primero tenemos que hacer lo que Dios nos mandó. Si no cumplimos la voluntad de Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, nos vendrá el castigo. Si realmente son hijos de Dios, les vendrá el castigo. Si no les viene el castigo, no son los hijos de Dios. Algunos hermanos, los salvos, se alejan de Dios después de recibir la salvación. Yo he visto muchos hermanos que abandonaron de la iglesia, se alejaron de la iglesia, pero después de cumplir un corto de plazo, después de cumplir un plazo de tiempo, pues regresaron a la iglesia. Después de padecer todo el castigo que viene de Dios, regresaron ante Dios. ¿Por qué quieren ser imitadores de la maldad? La vida cristiana es imitar a nuestros hermanos ejemplares. Solo deberíamos mirar a Cristo, no deberíamos mirar al otro lado. Solo deberíamos fijar nuestros ojos a Dios. Cuando Jesucristo estaba caminando el mar, Pedro mostró su coraje, ¿verdad? Quería ese Pedro caminar sobre el mar como Jesucristo. Cuando Pedro solo estaba viendo a Jesucristo, podía pasar, podía caminar sobre el mar. Pero cuando estaba mirando al otro lado, cuando estaba viendo el mar,
se metió en el mar, se cayó. Es decir, solo deberíamos mirar a Cristo. Viendo a otro lado no es la fe. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Jesucristo dijo a sus discípulos que cuando fueran a otra casa, que pidieran para la paz de Dios. Y esa paz tiene que ser apta ante Dios. Que la paz de Dios esté con usted. Lo pedimos algunas veces. Si lo pedimos, en verdad la paz de Dios está con esa persona, pues esa persona tiene que ser apta para recibir la paz de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y Filipenses 4, versículo 14 yo voy a leer. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya vamos a ver detalladamente esta palabra. Pues apóstol Pablo fue a la iglesia filipense para predicar. Después de que se fue, el apóstol Pablo, siempre los filipenses aportaban, ayudaban a apóstol Pablo. En aquella época no tenía el teléfono ni electrónico, solo usaba la carta. La iglesia de los filipenses era realmente la iglesia ejemplar para todos los santos. Siempre estaba compartiendo la comunión con el apóstol Pablo, que estaba cautivado en la cárcel de Roma. Por eso apóstol Pablo dijo: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sufrió apóstol Pablo cuando predicaba, y los filipenses pues no fueron a todos los lados cautivados en la cárcel junto con apóstol Pablo. Eso no. Versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, significa que el corazón de los filipenses estaba con apóstol Pablo.
no solamente oraba para el apóstol Pablo, sino también daba todas las cosas que necesitaba el apóstol Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Apóstol Pablo predicó el Evangelio a los filipenses y los filipenses dio todas las cosas que necesitan el apóstol Pablo. Esta palabra es muy triste porque dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Apóstol Pablo no solamente predicó a la iglesia de los filipenses, existían muchos salvos en aquella época también, pero no muchos participaron en el Evangelio junto con apóstol Pablo. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Sí, cuando apóstol Pablo estaba predicando en Tesalónica, los judíos querían matar a apóstol Pablo. En ese momento también los filipenses enviaban una y otra vez para sus necesidades. No es que busque dádivas, es decir, apóstol Pablo no quería recibir todas las cosas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ayudar a apóstol Pablo no es solamente para apóstol Pablo, sino eso era para los santos filipenses también, llevando el fruto. Eso es el gozo de Dios. Por eso dijo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Cuando dijo esta palabra, apóstol Pablo estaba en la cárcel. El apóstol Pablo, que estaba cautivado en la cárcel, que no sabía cuándo va a morir, dijo, todo lo he recibido y tengo abundancia. No dijo, estoy sufriendo, tengo hambre, sino dijo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Tengo abundancia, es decir, no me falta nada. Tengo todo. Como que Dios está conmigo, ¿cómo que puedo, cómo que necesito algo más? Yo, pues lo he recibido todo y tengo abundancia. No tenía ninguna preocupación, apóstol Pablo, en la cárcel. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. La iglesia de Filipenses ayudó a apóstol Pablo a través de Epafrodito. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Era agradable ante los ojos de Dios, agradable a Dios. Realmente los filipenses agradaban a Dios. Estaba participando en la obra de predicar, estaba participando en la tribulación de apóstol Pablo. Eso es llevar el fruto y participar en el Evangelio con apóstol Pablo y dar gracias, ser agradable a Dios. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No todas las personas tienen que ir a otro país para predicar. Cuando apóstol Pablo viajaba a todos los lugares para predicar, pues los filipenses estaban orando, estaban dando las necesidades para apóstol Pablo. En verdad estaba participando con el apóstol Pablo. Aunque no podamos participar en la misión en otro país, pues no importa. Un hermano dice, yo nunca fui a otro país para predicar. Yo no tengo dinero, yo estoy muy preocupado en mi trabajo. Por eso yo no fui con un misionero a otro país. Lo que tiene que saber es que no todas las personas tienen que ir
con los misioneros. Lo que pueden hacer en su lugar es orar, dar las ofrendas, participar en la misión con los misioneros que han ido a otro país. Colosenses capítulo 1 versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No todos los santos tienen que ser cautivados en la cárcel. Hay otra manera de participar en la misión. Eso es orar por santos, donar, dar ofrendas. Yo puedo comer un plato muy rico, yo puedo vivir en una casa muy lujosa, yo puedo comprarme un vestido. Pero también existen cosas que podamos hacer para participar en el Evangelio. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Sin el sacrificio de los Cristos no se puede cumplir la voluntad de Dios. Estamos despachando los misioneros y sus familias. A los países que necesitan muchas ayudas. Los hermanos en ese país pues sufren para predicar el Evangelio, sacrificando sus cosas para la iglesia. Una hermana no tiene vestido, no tiene ropa. Así que fue a una tienda porque estaba en rebaja, 80%, quería comprar la ropa, pero le dio cuenta de que puede vivir sin la ropa. Con ese dinero puedo donar ese dinero a la misión. Yo no puedo contarles quién era esa hermana, pero eso realmente pasó. Al principio del comienzo de nuestra iglesia existían muchas hermanas, muchos hermanos así, que compartían el mismo corazón. Gracias a ellos podían predicar el Evangelio de Dios hasta ahora. No solamente se esforzaba el apóstol Pablo para predicar, Priscila y Aquila también se esforzaba para el Evangelio que el apóstol Pablo quería cumplir, quería sacrificar todo. Versículo 19, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si participamos en la obra de la predicación del Evangelio y sufrimos para ese Evangelio, todo nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo es agradable a Dios. Y dice aquí, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabra seguramente va a cumplir. Busquemos tercera de Juan. Tercera de San Juan, versículo 1 a 2.
el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es muy corto este capítulo, este libro de la tercera de San Juan. Es muy corto, pero el contenido es muy importante. El anciano se refiere a San Juan, que escribió 5 libros en la Biblia. San Juan, primera, segunda y tercera de San Juan y el Apocalipsis. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que él era el anciano aquí? Porque el anciano cuida a los santos en la iglesia y les ayuda y los reprime algunas veces. Existe el anciano que enseña y también existe el anciano que se esfuerza para cuidar a los santos en la iglesia. Es anciano en la iglesia. Existen esos ancianos en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dijo que él es el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Sí, en el versículo 1 dice el anciano a Gayo, el amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El amor puede ser más abundante si lo comparten con los santos. Si amo a Dios, pues Dios me ama. Como que Dios me ama, yo también puedo amar a Dios, no solamente con mi palabra. Hay una vinculación muy íntima entre las personas que se aman. Una persona que se llama Cayo era realmente el amado del apóstol Pablo, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Apóstol Juan siempre oraba para esa persona, Gallo. Alguna persona dice que ama a esa persona, pero no ora para esa persona. Entonces realmente no le ama. Los padres, si aman a sus hijos, tienen que orar por sus hijos. Hay 2 razones que no oran para otra persona. Primero, pues no reciben la salvación. Segunda, pues no saben del amor. El amor de la madre es muy fuerte, digamos. El hijo que tiene la madre que ora por él, no se calle. Las madres pues aman a sus hijos. Un hijo, por ejemplo, un hijo pecó, tiene que padecer el castigo, su madre quiere defenderle, pero está sancionado con la sentencia de muerte, ese hijo. La madre pidió últimamente ante el juez si muere el condenado a muerte, normalmente existen las tumbas solamente para ellos, entonces esa madre pidió últimamente, si yo muero,
pues entiérrame al lado de mi hijo. El amor de la madre es muy grande. El amor más semejante al de Dios es el de la madre, porque ama hasta el último momento, nunca lo abandona. Esa madre quería enterrarse al lado de su hijo que es condenado a muerte. Esa madre ora por sus hijos porque le ama. Y si Dios oye la oración. Por favor, que los padres oren por sus hijos que no están viviendo fuertemente ante Dios. Porque ustedes tienen el amor. Si realmente las aman, por favor que oren por sus hijos. Los hombres no pueden hacer nada para cambiar a otra persona, pero sí Dios lo puede hacer. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo 2 lo enseña en otra iglesia diciendo, predicando ese versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso lo enseña en otra iglesia diciendo que si cree en Dios, toda su vida resolverá bien. Pero realmente no saben qué significa exactamente el versículo 2. Aquí dice, así como prospera tu alma. Primeramente tiene que recibir la salvación, eso es la prosperidad. Y después de recibir la salvación, tiene que obedecer a la palabra de Dios. Tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tiene que vivir esa vida de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La prosperidad del alma es una vida muy cerca de Dios. Tiene que mantener esa relación con Dios. Eso es la prosperidad. Y esa persona, gallo, tenemos que saber quién es ese gallo. No deberíamos pedir para la bendición de Dios sin aprender de esa persona gallo. En Romanos capítulo 16, versículo 23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Sí, las madres, las hermanas en nuestra iglesia, pues trabajan en la cocina. Se encarga de hacer la comida. Eso no es una obra fácil. Para los santos en la iglesia, existen muchos santos en la iglesia, todos son sus miembros de la familia. Dice la Biblia, nuestro Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algunos hermanos sufren por la hambre, pero otros hermanos están llenos siempre. No es justo, ¿verdad? Algunas personas viven, tienen mucho dinero, pero
nuestros misioneros sufren porque no tienen dinero. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, comía maná. Todos los israelitas en el desierto que comían maná, comían iguales. Tenían que salir por la mañana para recoger maná y los ancianos, los niños, todos comían el mismo maná. No sabemos cómo ese gallo hacía la obra, siendo hospedador, ofreciendo la comida, pero sí, ese gallo lo hizo. Esa obra lo tenemos que hacer nosotros también. Y en Hechos, cuando apóstol Pablo fue por el viaje del Evangelio, ese gallo participó también. Si Dios nos ayuda en nuestro espíritu, igual nuestro cuerpo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sacrificando, ofreciendo la riqueza a Dios. Y realmente ese gallo era el amado del apóstol San Juan. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ese gallo era hospedador y también era compañero del apóstol Pablo del viaje de la misión. Y dice el versículo 3, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Aquí aparece la palabra pues en la versión coreana dice peregrinos. En versículo 5 dice, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Ese amor a los santos, participando en el Evangelio. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Qué significa esto? Ofrecer el dinero, que realmente el dinero, la riqueza y la comida para su viaje. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Cuando yo predicaba
yendo a varios lugares, siempre guardo en mi corazón que existían algunos hermanos que sabían de mi viaje de predicación, porque existían los hermanos que me ayudaban a la hora de predicar, me daban el dinero, me daban el alimento. Eso realmente me era de gozo. Vivía la vida de peregrino y ellos también participaban en la obra conmigo. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Los que predican no pueden recibir nada y no tienen los ayudantes sin aceptar nada de los gentiles. Claro que los gentiles no le van a ayudar. Cuando yo estaba predicando, pues sí, la gente escuchaba bien, pero después de escuchar la palabra, ya tengo que irme por la noche, pero ninguno me ofrecía que fuera a su casa para dormir. Después de terminar de predicar, yo no tenía ningún lugar para dormir. Eso era hace muchos años, hace 45 años, no, hace 50 años. Antes de casarme, pues eso me pasó. El único lugar que yo podía irme era una casa de un hermano que vivía bajo montaña. En la época del apóstol Pablo, San Juan, tampoco tenía muchos hermanos que le ofrecían. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Los que sirven para profetas van a recibir el galardón de profetas. Los que sirven para los justos recibirán el galardón de los justos. Tenemos que ser cooperadores del Evangelio. ¿Qué piensan ustedes de estos versículos? Pues bien hechos ellos. Pero realmente nosotros debemos hacer así como ellos. Gallo era un ejemplo para los cristianos, era hospedador, era compañero y también era peregrino para el Evangelio. Siempre ayudaba a los apóstoles que estaba predicando. Y apóstol Pablo pidió para la bendición a Gallo. Esa persona realmente merece la bendición de Dios, que se esfuerza para el Evangelio. Nosotros también deberíamos vivir así. Participar en el Evangelio y buscar el reino de Dios y su justicia es una obra muy importante para nosotros. Si lo hacemos, entonces Dios nos ayudará. Eso nunca deberíamos olvidarnos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos en este fin del siglo. Te amamos. Queremos cumplir la obra de predicar. Queremos ser unánimes para servir a Dios, obedeciendo a su palabra. Queremos mostrar su amor. Ayúdanos para que
podamos cumplir toda esa voluntad tuya. En este fin del siglo, ayúdanos para que podamos aprovechar la oportunidad que nos diste, para que podamos esforzarnos un poco más para obedecer y predicar en la iglesia, para agradar a Dios, solo dando la gracia a Dios. Guíanos para ese camino. Para el retiro de invierno y para el seminario bíblico del año que viene, lo confiamos en tu mano también, lo entregamos en tu mano. Queremos preparar en este último momento del año para preparar bien para el nuevo año. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén.